me parece que los medioambientalistas han errado el tiro y han errado el enemigo y lo tenían delante de sus narices y sin embargo pues se han dedicado demagógicamente a tratar de luchar contra un hombre de paja que es el calentamiento global, todo en aras de justificar la mayor intervención del Estado y además de atraer un cúmulo de apoyos coyunturales muy ideologizados y sesgados desde el punto de vista político. Sin embargo, a poco que se investigue, que se analice, que se trabaje y que se estudie en la teoría del ciclo, vemos que hay una conexión directa entre el análisis austriaco del ciclo y el daño que se produce en el medio ambiente. La ecología de mercado es una disciplina que surge poco menos de hace 20 años, de la mano de un grupo de teóricos que de alguna forma tratan de combinar el enfoque de la Escuela Austriaca de Economía con el análisis de la Public Choice School, de la Escuela de Virginia, y también algunas aportaciones de la más o menos sesgada, desde el punto de vista de la escuela neoclásica, teoría de los derechos de propiedad. Nosotros publicamos en España, en el año 93, un libro paradigmático que representa este movimiento y del que son autores Anderson y Leal, libro que se titula Ecología de Mercado, y en inglés, la versión originaria inglesa se titula Free Market Environmentalism. Entonces, la principal conclusión de los teóricos de la ecología de mercado es que la mejor manera de preservar el medio ambiente es extendiendo la creatividad empresarial y los principios del mercado libre a todos los recursos de la naturaleza, lo que exige, por tanto, su completa privatización y también una eficaz definición y defensa de los correspondientes derechos de propiedad, básicamente a través de agencias privadas de defensa, que sería el ideal, o en todo caso, partiendo de la situación del marco institucional actual, una verdadera definición y defensa de derechos de propiedad a través del correspondiente sistema jurídico vigente en cada momento y en cada país. La principal conclusión de estos teóricos es que si se impide institucionalmente la correcta definición y defensa de los derechos de propiedad de los recursos medioambientales y por tanto la asignación de los mismos en base al ímpetu de la creatividad empresarial propia de los procesos de mercado libre, entonces se hace imposible el cálculo económico respecto de este tipo de recursos y estamos condenados a observar una mala asignación de los mismos que se plasma en una sobreexplotación dañina del entorno que nos rodea. Ahora, hay un aspecto que en su momento pasó desapercibido a estos teóricos y es al que me quiero referir ahora, y es a otra causa muy relevante que motiva el mal uso de estos recursos naturales. Y esa causa radica precisamente en el indebido tensionamiento de la economía real que resulta en la etapa de la euforia o burbuja especulativa o exuberancia irracional, como ustedes quieran llamarle, que resulta de la expansión monetaria, de sustitutos monetarios y de medios fiduciarios que lleva a cabo el sistema de banca con reserva fraccionaria orquestado por un banco central. Como ustedes saben, todos los incentivos en el actual sistema financiero se alían para que se emprendan una vez tras otra y a pesar de las recurrentes experiencias de crisis financiera y recesión económica que afectan a la economía, se alían, digo, los incentivos para que se reproduzcan los procesos de expansión crediticia. La expansión crediticia es una especie de borrachera que es muy atractiva desde el punto de vista público, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político. Los banqueros encantados se lanzan a prestar dinero de nueva creación, que está respaldado simplemente por asientos en sus bancos, por depósitos, que son medios fiduciarios sin respaldo. El proceso está orquestado por un prestamista de última instancia, que es el Banco Central, que deja hacer, es lo que a mí se llama el inflacionismo pasivo. Los banqueros persiguen a los agentes económicos, les cortejan para que les pidan préstamos, todos lo hemos experimentado en los años pasados, nos inundaban de cartas, prácticamente con ninguna garantía, simplemente con una nómina, le vamos a dar esto y lo otro, hasta 50, 100.000, 200.000 euros a tipos de interés ridículos. Los empresarios se lanzan a invertir en proyectos de inversión que a esos reducidísimos tipos de interés y con esas escasísimas garantías
pues aparecen como rentables. Proyectos de inversión, además, que de acuerdo con la teoría del capital, maduran en un futuro más alejado en el tiempo. La teoría austríaca del capital es quizás el pivote más importante que falta a los teóricos, que de alguna forma ya empiezan a intuir lo que está sucediendo para comprender el proceso. Y es que los proyectos de inversión que emprenden los empresarios son unos proyectos que solamente en el espejismo de las condiciones artificialmente manipuladas de bajos tipos de interés, expansión crediticia artificial y pocas garantías, aparecen como rentables. Los empresarios se lanzan a invertir como si el ahorro real hubiera aumentado, cuando de hecho tal cosa no ha sucedido. Y por tanto emprenden proyectos muy esperanzados, pero que sin embargo la dura realidad tarde o temprano va a poner de manifiesto que no se podrán culminar y que no son sostenibles. Y en el ámbito medioambiental, que es el que ahora estoy comentando, lo que pasa desapercibido es que se está produciendo un innecesario estrés en el entorno natural a un coste sobre el mismo tremendo. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que se cortan árboles que no se tienen que cortar, se poluciona la atmósfera a un nivel al que no se habría polucionado si la economía no se hubiera sometido a ese estrés. Se ensucian ríos, se horadan montes, se fabrica cemento innecesariamente, horadando montes para hacer canteras, etcétera. Se extraen minerales, gas, petróleo, a un ritmo que en circunstancias normales, fuera de una fase de expansión artificial del crédito, no se habría producido. Y todo ello para tratar de materializarlo en la producción de unos bienes de capital que, repito, no van a poder culminarse, que se producen por error, con una distribución geográfica y, lo que es más grave, temporal equivocada. Es decir, bienes de capital ya materializados en unos lugares donde no deben de estar y en unos momentos que son los inadecuados. Me da lo mismo que sean las Torres Kío, las 4 torres de Madrid, el Empire State Building o las pirámides de Egipto, es una inmensa mala inversión. Es decir, el coste que ha tenido llevar a cabo esa construcción, el coste de oportunidad, supera con mucho lo construido. Lo que pasa es que somos víctimas del espejismo identificado por Bastiat, en lo que se ve y lo que no se ve, en su artículo famoso. Y entonces vemos la torre, vemos las pirámides y decimos, uy, qué bonito es esto. Y además, tarde o temprano, pues termina dándose un uso económico a las Torres Kío, que veanlo ustedes o no han terminado siendo alquiladas. Pero se construyeron cuando no se debían, 10 años antes. Tan grave es construir, yo que sé, 500.000 apartamentos en la costa que nadie quiere, como construir 10 años antes, 7 o 5 años antes de cuando se debe, pues por ejemplo las torres del Real Madrid. A esto me refiero cuando hablo de una mala asignación, tanto geográfica como temporal, de la estructura de bienes de capital. Al final el mercado termina imponiendo los criterios de los consumidores. Hay que tener en cuenta que esas inversiones se financiaron no con ahorro real de los ciudadanos, sino simplemente con dinero de nueva creación plasmado en depósitos, que es el colateral de los préstamos concedidos. Durante un periodo de tiempo muy extenso, la tasa de inversión, para que se haga una idea, y hablando en términos agregados y relativamente burdos, se venía invirtiendo con una tasa que venía creciendo en torno al 10% al año, cuando la tasa de ahorro estaba próxima al 0%, incluso era negativa durante muchos periodos en Estados Unidos. ¿Cómo es posible que crezca la tasa de inversión al 10% cuando el ahorro no crece? Porque se está financiando con expansión crediticia de nueva creación, cuyo colateral son depósitos, simples apuntes contables. Se produce así una clarísima y obvia descoordinación intertemporal entre el comportamiento de los agentes económicos. Unos, los empresarios, invirtiendo a una tasa acelerada, llenos de optimismo, cuando el resto, los de los ciudadanos, no desean incrementar su ahorro para hacer sostenible y permitir la culminación de esos nuevos proyectos de inversión, sino que desean seguir consumiendo al mismo ritmo que antes. Y ese desajuste, esa descoordinación intertemporal, tarde o temprano es descubierta y detectada por el mercado, por ese proceso maravilloso del que todos formamos parte y que, como sabemos, es muy eficiente en términos dinámicos, dinámicamente eficiente, no en términos estáticos o paretianos. Y ya sabemos los procesos concretos por los cuales el mercado detecta esa descoordinación intertemporal. Son los 6 procesos sucesivos que estudiamos en el capítulo 5 de mi libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, y que no vamos a repetir ahora. Lo importante es que el papel protagonista de ese análisis lo proporciona la teoría
del capital, de la que carecen la mayor parte de mis colegas y que por tanto hace que quede vacío o quede en el aire la mayor parte de los análisis, incluso aquellos orientados en la buena dirección que estamos estudiando. Cuando el mercado detecta que una parte importante de esos préstamos se ha materializado en proyectos de inversión erróneos, entonces se descubre que el valor de esos préstamos es una fracción del que se pensaba que tenían. En pocas palabras, el activo de los bancos descubre el mercado que solamente vale una parte, y una parte pequeña, de lo que se pensaba que tenía de valor. Como el pasivo de los bancos sigue siendo el mismo, prácticamente materializado en los depósitos que crearon en el proceso de expansión crediticia, en cuanto el mercado detecta que se han cometido estos errores, inmediatamente se produce una crisis financiera. El mercado descubre que la inmensa mayoría de los bancos son insolventes, es decir, que no son capaces de hacer frente a sus obligaciones de pago. Entonces, el primer síntoma, que nos explica la teoría del ciclo que surge, es primero una crisis financiera. La crisis financiera más o menos se salva, ya hemos visto cómo se han salvado, y inmediatamente viene luego ya la dura realidad de poner a nivel empresarial y microeconómico manos a la obra para tratar de salvar de la quema lo que se pueda y reestructurar, reasignando masivamente los factores de producción desde aquellas líneas inviables donde no deben de estar y a los que se les ha llevado por error hacia otras líneas viables. Y esa es precisamente la recesión económica en la que actualmente nos encontramos insertos. El resultado de todo esto es que nos hemos empobrecido, y el resultado de todo esto es que hemos dañado innecesariamente al entorno natural, porque hemos extraído de él gran cantidad de recursos para producir cosas que no son deseadas, que no son queridas, que son innecesarias, que van a quedar unos oxidándose, otras mal utilizadas, otras con una utilidad second best, si se hubiera sabido en un principio que no era rentable, no se habían dedicado tantos recursos a esto, y al final, sin duda alguna, sí que en términos netos hay un daño importante al medio ambiente que no se habría verificado si el proceso de desarrollo económico se hubiera basado en ahorro genuino, un proceso impulsado por una empresarialidad, en un marco de diseño institucional de sistema financiero basado en los principios generales del derecho y, por tanto, sostenible. ¿Cuál es la conclusión de este somero análisis? Bueno, la conclusión es doble. Primero, que en la etapa de la burbuja todos estamos contentos y nadie es capaz de diagnosticar el daño que se está produciendo en la economía, en la asignación de los recursos y en el medio ambiente. Que la teoría económica, hasta la dominante, también forma parte de ese conjunto de intereses aliados en pos de la borrachera. Fíjense ustedes el daño, por ejemplo, que ha producido toda la teoría neoclásica de las finanzas. La segunda conclusión, obvia, que los amantes de la naturaleza deberían de defender un sistema monetario libre. Un sistema monetario sin banco central, sin el órgano de planificación central financiera que es el Banco Central. Un sistema financiero en el que todos los agentes económicos, incluyendo los banqueros privados, cumplan el derecho. Y si no, tienen que ir a la cárcel, bien sea a través del sistema estatal o a través de la constelación de agencias privadas en el modelo ideal anarcocapitalista, como bien dice Rothbard. Y los principios generales del derecho dicen que aquel que falsifica el papel moneda, el certificado de depósito por importe superior al dinero realmente depositado, o que crea de la nada un depósito a la vista sin que se haya depositado nada, es un criminal. Es un criminal que viola los principios esenciales que exige la cooperación social pacífica y armoniosa entre los seres humanos. Y además es un criminal que participa de un proceso sistémico de mala asignación de los recursos que distorsiona las señales esenciales que orientan a los seres humanos para cooperar voluntariamente unos con otros y que da lugar al ciclo económico. Y esto hay que repetirlo, queridos alumnos, una y otra vez y de manera machacona. Y hay una conexión directa en este ámbito y clarísima entre ciencia económica, entre ética, derecho e historia, en la que confluyen en la misma dirección y hacia la misma conclusión los cuatro análisis, es decir, tanto el del derecho, tanto el de la ética, con las diferencias que puede haber una y otra, o si ustedes quieren considerarlo eso en un ámbito, dentro de mi teoría de los tres niveles, el análisis histórico evolutivo y el análisis científico.